Me echaron como a un perro y ahora quieren casarse en mi casa. Pero lo que encontraron. Policía. Y una demanda millonaria. Que los dejó en ruinas. Jamás imaginé que los fantasmas del pasado regresarían, no con disculpas, sino vestidos de gala. Me exiliaron, me borraron de la foto familiar como si nunca hubiera existido, y ahora exigían celebrar la boda de su hijo predilecto, en mi casa. Sí, en la misma que levanté con las manos desnudas después de que me abandonaran. Pensaban que podían irrumpir en mi vida como si el tiempo no hubiera pasado, como si el desprecio no hubiese dejado cicatrices. Pero esta vez, no iba a permitirlo. Esta vez, yo tenía el control. Soy Javier, tengo 34 años y vivo en una casa amplia, en una zona tranquila a las afueras de Clearwater. No me gusta presumir, pero cada ladrillo es testigo de mi lucha, un jardín que se abre al horizonte, piscina que refleja los atardeceres como espejos líquidos, y una terraza desde donde se respira libertad. Lo construí todo desde cero, con mi trabajo como diseñador gráfico. Empecé de la nada, justo después de que mis padres me echaran por negarme a seguir la carrera de derecho. Fracasado, me dijeron. No eres uno de nosotros. Me desheredaron sin temblar. Me arrancaron de la historia familiar como se arranca una mala página de un diario. 8 años sin contacto, sin una llamada, sin una disculpa. Y sin embargo, hace unas semanas, el pasado decidió golpear la puerta con manos sucias. La llamada de mi madre fue seca, sin afecto ni preámbulos. Su voz, helada como un bisturí, fue directa. Queremos celebrar la boda de Sergio en tu casa. Será íntima, unas 200 personas. Ni un, ¿cómo estás?, ni un, hemos pensado en ti. Solo órdenes. Como si los años no hubieran pasado. Como si la herencia que me dejó mi madrina, y que desapareció misteriosamente, no les pesara en la conciencia. Como si yo aún les debiera algo. No, mamá. No voy a prestar mi casa, dije. Cortante. Claro. Creí que sería suficiente. E ingenuo. Una semana más tarde, recibí un mensaje de un amigo. ¿Vas a la boda de tu hermano? Me llegó una invitación, con tu dirección. El suelo se abrió bajo mis pies. Revisé el grupo de WhatsApp familiar, ese al que no sabía que aún pertenecía. Ahí estaba, la invitación, con mi casa como sede, fotos del menú de lujo, flores traídas de quién sabe dónde, y un fotógrafo, de revista, según mi madre. No me habían preguntado. Ni siquiera me lo notificaron. Actuaron como si yo no existiera, o como si todavía les perteneciera. La rabia no vino de golpe, fue un veneno lento. Subió al pecho mientras miraba alrededor. Esa casa no era solo un hogar, era mi victoria. Cada rincón hablaba de noches sin dormir, de fracasos transformados en contratos, de mí. Y ellos querían profanarla con su fiesta. Llamé a María, mi abogada y amiga desde hace años. Su reacción fue instantánea. Esto es un atropello, Javier. Ilegal, además. Vamos a frenar esto ya. Mientras hablábamos, me llegó un correo del banco. Cargo reciente, $16,000. Concepto, catering para boda. Nombre del pagador, yo. Mis padres habían utilizado mis datos. No sé cómo los consiguieron, pero ahí estaban, sus huellas en mi cuenta, como ladrones con traje de domingo. Y no era todo. Buscando entre papeles viejos, hallé una copia del testamento de mi madrina. Una firma, que no era mía. Falsificada. Se habían quedado con los $200,000 de mi herencia. Y durante años me hicieron creer que no existía tal dinero. No iba a dejarlo pasar. Esta vez, el dolor no se tragaría en silencio. Junto a María comenzamos a trazar un plan. Yo no quería simplemente impedir la boda. Quería que les doliera. Que sintieran el peso de sus actos. Que entendieran, al fin, que no podían tomar lo que no les pertenece. Y entonces, en una charla con amigos, surgió la chispa. Uno, organizador de eventos, dijo. Se viene el Día del Orgullo, podrías hacer algo grande en tu casa. Una celebración. Y lo vi. Claro como un amanecer después de la tormenta, una fiesta colosal, un festival con permisos, con seguridad, con todo en regla. El mismo día que su boda fantasma. Ellos no podrían ni acercarse sin violar la ley. Me moví rápido. Contacté al ayuntamiento, tramité los permisos, contraté un equipo profesional. Organizamos un evento como pocos, música en vivo, puestos de comida,
drag shows, arte, banderas ondeando el viento. Mis amigos se volcaron con entusiasmo. No era solo una venganza. Era una declaración: esta es mi casa, este soy yo. Y aquí, solo entra quien respeta. La casa cobró nueva vida. Luces, pancartas, estructuras para el escenario. Todo se preparaba como si el alma misma del lugar despertara. Conseguimos patrocinadores. La ciudad empezaba a hablar del evento. Y yo me preparaba para ver las caras de mis padres cuando descubrieran que el terreno que intentaron usurpar ahora era territorio de libertad. El día amaneció brillante, con un cielo impasible, como si supiera lo que iba a ocurrir. Me levanté temprano, sintiendo en el pecho una mezcla entre vértigo y triunfo. Desde la ventana del dormitorio, el jardín se transformaba en un mar de color, las carpas ya se alzaban como banderas de conquista, los puestos de comida chisporroteaban sus primeros aromas, y la música vibraba suave, prometiendo tormenta. Todo estaba listo. Sabía que llegarían creyéndose dueños del lugar. Que sus trajes de gala y su aire altivo no los protegerían del golpe que les esperaba. Iban a encontrarse con un festival en plena euforia, no con la boda que se habían imaginado. Y no podrían hacer nada. La seguridad, documentos en mano, conocía bien su función. Si alguien intentaba colarse, no sería yo quien los enfrentara. Al mediodía exacto, como actores que llegan tarde a una obra que ya empezó sin ellos, aparecieron. Un desfile de autos lujosos rompió la calma del camino. Mis padres fueron los primeros en bajar. Mi madre, con un vestido de satén azul eléctrico, miraba alrededor como si no entendiera en qué planeta había aterrizado. Mi padre, más serio, más cansado, intentaba mantener la compostura. Detrás de ellos, los invitados, arreglados con precisión quirúrgica, empezaban a murmurar al ver la escena: música electrónica, cuerpos bailando, banderas ondeando con orgullo y libertad. Contuve la risa cuando la vi acercarse a la entrada. El guardia, imperturbable, la detuvo. «Esta es la casa de mi hijo», dijo ella, la voz cargada de indignación. El guardia alzó una ceja, y sin levantar el tono, respondió mientras le mostraba los permisos. «Señora, esto es un evento privado. No está en la lista». Me di la vuelta y me perdí entre la multitud, dejando atrás los gritos ahogados y la furia inútil. Bailé con desconocidos, abracé amigos, reí como no lo hacía desde hacía años. Por primera vez, ellos estaban fuera. Por primera vez, yo estaba dentro. Desde la terraza, con una copa en mano, vi cómo el espectáculo se intensificaba. Mi madre, desesperada, seguía discutiendo con el guardia. Mi padre, derrotado, se mantenía a un lado, tragando saliva como quien mastica piedras. El resto de los invitados miraba, confundido, incómodo, atrapado en una realidad que no les pertenecía. Y entonces apareció Sergio. Traje blanco, mirada inquieta, la mandíbula tensa. A su lado, Lucía, más pálida de lo que recordaba, apretaba su brazo con delicadeza, como si ya intuyera que aquello no terminaría bien. Detrás de ellos, los Antonio, los padres de Lucía, siempre impecables, siempre soberbios, observaban en silencio, intercambiando frases cortas entre dientes. Parecían estatuas, con la humillación tallada en el rostro. Sergio intentó bordear la entrada lateral, como un ladrón en su propio funeral. Lo interceptaron al instante. «Identificación», pidió el guardia, firme. Sergio se irguió, los ojos ardiendo. «Soy el hermano del dueño». «Esta es mi boda», gritó, señalándome desde lejos. No me moví. Apenas esbocé una sonrisa. El guardia miró su lista, sin inmutarse. «No están autorizados. Esto es propiedad privada y usted no figura entre los invitados del evento». Lucía le susurró algo, tal vez un ruego, tal vez una advertencia. Sergio no la escuchó. Siguió discutiendo. Los Antonios se alejaron un poco, murmurando entre ellos con gestos secos. Sabía lo que estaban pensando: esto es una vergüenza pública. Y nadie saldrá impune. Y entonces, las luces azules. 2 patrullas se detuvieron junto a la entrada principal. No las llamé, no fue necesario. Los permisos eran claros, y cualquier intento de ingreso no autorizado debía reportarse. La policía actuaba por protocolo. Mi madre los vio y cambió el guión. Pasó del escándalo al papel de víctima. «Oficial, hay un error». «Esta es la casa de mi hijo», dijo con voz lastimera, como si eso la absolviera de todo. Pero los agentes solo miraron los papeles que les entregó el jefe de seguridad. Todo estaba en orden. Todo era legal. Ella podía llorar, suplicar o gritar,
pero la ley no tenía memoria, ni compasión. Me quedé arriba, sereno. No bajé. No necesitaba hacerlo. Ese era su castigo, quedar fuera, excluidos por su propia arrogancia. Esta vez, el rechazo era para ellos. Y lo mejor estaba aún por llegar. El oficial cerró el expediente con precisión y habló sin rodeos, como quien sentencia sin levantar la voz. Señora, esto es un evento privado con permisos oficiales. No están autorizados. Si no se retiran, serán escoltados. Mi madre palideció. La altivez se le derrumbó en la cara como una máscara mal puesta. Nunca la había visto así, desubicada, arrinconada, sin palabras afiladas que pudieran salvarla. Sergio, por su parte, no supo callar. Gritaba mi nombre como si con eso pudiera borrar todo lo que había hecho. Traidor. Es mi día, maldita sea. ¿Cómo te atreves? Lucía, que hasta ese momento había contenido la respiración y la dignidad, no pudo más. Su voz tembló, pero sus palabras fueron un cuchillo. Esto es patético, Sergio. Tus padres me juraron que todo estaba resuelto. ¿Qué clase de gente hace esto? Los Antonio, detrás de ella, intercambiaron una mirada que no necesitó traducción. El padre, un hombre de porte militar y sonrisa inexistente, se inclinó hacia su esposa, le susurró algo al oído, y sin más, ambos se dieron la vuelta y caminaron hacia su coche como si acabaran de salir de una reunión que nunca debieron aceptar. Lucía los siguió, la espalda recta, pero los hombros pesados. Ni una mirada a Sergio, que quedó solo, como un actor sin público, repitiendo líneas en un escenario vacío. Los invitados empezaron a disolverse, como neblina al sol. Algunos cuchicheaban, otros grababan el festival como si fuera una atracción turística. La boda era humo, y lo único que brillaba ahora eran los colores del orgullo flotando en el aire. Mi madre, en su último intento desesperado, se acercó a la cerca. Me encontró en la terraza, copa en mano, ojos tranquilos. Javier. Esto es una vergüenza para la familia, escupió, con esa mezcla de rabia y arrogancia que tan bien conocía. La miré sin moverme, sin parpadear. Elegiste esto cuando enviaste esas invitaciones sin permiso. Ahora vete. No esperé respuesta. Entré en la casa, cerrando tras de mí una historia que ya no quería arrastrar. Afuera, la fiesta seguía. Las luces comenzaban a encenderse con el caer de la tarde. Un escenario se alzaba con artistas locales, la música llenaba el aire como un corazón latiendo fuerte, y el jardín rebosaba de vida. Pero para mí no era solo un evento. Era mi grito. Mi escudo. Mi frontera. Más tarde, en mi oficina, me reuní con María. Ella había estado supervisando todo a distancia, con la meticulosidad de quien juega ajedrez en terreno enemigo. Esto salió incluso mejor de lo que esperábamos, dijo, esbozando una sonrisa que contenía más estrategia que alegría. Pero no termina aquí. Lo de la herencia y la tarjeta, podemos ir a fondo. Le mostré los documentos que había recuperado, la firma falsificada en el testamento de mi madrina, los cargos en mi tarjeta, y los mensajes donde mi madre admitía haber usado mi dirección sin consentimiento. María hojeó todo en silencio, con ojos de bisturí. Luego asintió. Esto es sólido. Podríamos demandarlos por al menos 2 millones. Fraude, suplantación de identidad, daño emocional. No tienen escapatoria. No se trataba del dinero. Nunca fue eso. Lo que quería era que comprendieran el peso de lo que habían hecho. Mi familia había construido su mundo sobre la imagen, sobre las apariencias. Destruir esa fachada, exponer lo que eran, eso sí dolía. Más que cualquier cifra. Los días siguientes fueron un torbellino de mensajes, llamadas y ruido. La historia se volvió viral. Alguien había captado a mi madre discutiendo con la policía y subió el vídeo a redes. El título era cruel y certero. Boda o invasión. Familia intenta celebrar boda sin permiso en casa ajena durante Festival del Orgullo. Los comentarios eran una sinfonía de juicio. ¿Quién hace eso? El nivel de descaro es impresionante. Bravo por el dueño de casa. Incluso un blog local recogió el drama, boda de lujo arruinada por festival, el escándalo del año en Clearwater. Cada vez que lo leía, sentía una mezcla contradictoria, satisfacción, sí, pero también un agotamiento profundo. No había buscado fama, solo justicia. Pero una vez que el monstruo de Internet despierta, no puedes volver a meterlo en su jaula. María y yo seguimos trabajando en la demanda. Escarbando entre correos, hallamos más pruebas,
los mensajes entre mis padres y el catering donde usaban mi nombre como si fuera un cheque en blanco. Incluso intentaron contratar a otros proveedores usando mis datos, aunque algunos no cayeron. Cada descubrimiento era una astilla más en el ataúd de su reputación. No era solo el rechazo de hace 8 años. Era el robo. La traición. El descaro. Sergio siempre fue intocable, el niño dorado. Yo era la sombra. Pero las sombras también aprenden a ver en la oscuridad. Una semana después, me llegó un mensaje de Sergio. Breve. Envenenado. Vas a pagar por arruinar mi vida, Javier. Esto no se queda así. Lo leí sin pestañear. Lo guardé. Se lo reenvié a María. Ella solo sonrió. Perfecto, dijo. Sigue hablando, Sergio. Se están hundiendo solos. La noticia me llegó por boca de un amigo, casi con cautela, como quien no sabe si está trayendo consuelo o pólvora. Los Antonio habían roto el compromiso. Lucía no quería volver a ver a Sergio. Para ella, la boda frustrada fue más que un escándalo, fue una traición. Sus padres, que iban a financiarle un negocio para empezar su vida con él, se retiraron por completo. Y con ello se fue todo, la promesa de estabilidad, el estatus, el respaldo. Sergio quedó solo, desarmado. Y mis padres, que toda su vida lo criaron entre algodones, no sabían cómo contener el derrumbe. Acostumbrados a tener respuestas para todo, esta vez solo tenían silencio. El festival había sido un éxito, sí. Pero más que eso, había sido una afirmación rotunda, mi casa, mis reglas. Un recordatorio de que no volvería a ser pisoteado. Poco a poco, la rabia inicial fue cediendo lugar a algo más útil. Empecé a mirar mi casa con nuevos ojos. ¿Y si en lugar de usarla como trinchera, la convertía en escenario? No de venganzas, sino de encuentros. Mis amigos se entusiasmaron con la idea. Lo que nació como una defensa se transformó en plataforma. Una causa. Una manera de tejer comunidad. Pero la guerra legal apenas empezaba. La demanda estaba lista. María la presentó con la precisión quirúrgica que la caracterizaba, $2 millones por fraude, suplantación de identidad y daño emocional. El expediente era un castillo de pruebas, la firma falsificada en el testamento de mi madrina, el cargo de $16,000 a mi tarjeta, los correos donde mi madre admitía haber usado mi dirección como si fuera suya, y por supuesto, la amenaza de Sergio. Cada documento era una piedra más que sostenía nuestra muralla. Y del otro lado, mis padres empezaban a darse cuenta de que esta vez, no tenían el poder. Pero no se quedaron cruzados de brazos. Contrataron a un abogado caro, de esos que caminan como si nunca perdieran y cobran como si nunca fallaran. Un hombre de palabras suaves y sonrisas ensayadas, acostumbrado a resolverlo todo a golpe de chequera. Pensaron que podían asustarme. Otra vez subestimaron al hijo que echaron. El caso empezó a avanzar en los tribunales, pero fuera de ellos, el verdadero castigo ya se estaba cocinando. El escándalo del festival no murió en el jardín. Se extendió como fuego seco. Miami, tan amante del drama, lo devoró. El vídeo de mi madre gritándole a la policía dio la vuelta en redes sociales, seguido de titulares crueles y certeros. La alta sociedad que tanto valoraban empezó a cerrarles las puertas. Las invitaciones dejaron de llegar. Las sonrisas se volvieron miradas esquivas. Su mundo, ese que cuidaron con tanto esmero, comenzó a desmoronarse sin que yo tuviera que mover un dedo. Sergio, acostumbrado a ser el favorito, no supo qué hacer con el rechazo. Intentó comunicarse con Lucía, pero ella lo bloqueó en todos los frentes. Según un amigo cercano a los Antonio, Lucía ya salía con alguien más. Alguien que no venía cargando una montaña de resentimientos familiares. Y yo, mientras tanto, seguía avanzando. Mi trabajo como diseñador alcanzó un punto inesperado. Una marca de ropa, inspirada por la fuerza visual del festival, me ofreció liderar una campaña con esa energía como eje. No lo hice por alinear banderas, sino porque aquella celebración espontánea se había convertido en algo más grande que yo. Un símbolo de resistencia. De reinvención. Mi casa se volvió un lugar conocido. Ya no por el escándalo, sino por lo que construimos después. Organicé noches de arte, ferias de comida, encuentros musicales. Las risas volvieron al jardín. Y con cada evento, sentía que me apropiaba de mi espacio. No para cerrar heridas, sino para volverlas parte del paisaje. En la corte, sin embargo, la pelea subió de tono. El abogado de mis padres intentó una jugada desesperada,
quiso disfrazar todo como un malentendido familiar. Dijo que ellos solo querían reconectar conmigo, y que usar mi casa para la boda era un gesto de buena voluntad. María casi se ríe en voz alta. Cuando le tocó hablar, expuso cada prueba con la calma de quien no necesita levantar la voz para aplastar. Los correos, las firmas, las transacciones. Cada palabra del abogado contrario se fue apagando como un fuego sin oxígeno. Lo vi tragar saliva más de una vez. Y supe, en ese momento, que ya no éramos los mismos. Yo ya no era el hijo que echaron. Era el hombre que se negó a ceder, el que construyó su propio reino sobre los escombros del rechazo. La historia aún no termina. Pero esta vez, por primera vez, escribo yo el final. La confirmación del perito fue el último clavo. La firma en el testamento no era mía. Lo dijo con firmeza, señalando las diferencias gráficas en la pantalla, mientras los documentos bancarios mostraban cómo los fondos de la herencia habían ido, sin escalas, a la cuenta conjunta de mis padres. La sala quedó en silencio. La jueza, una mujer de rostro severo y voz implacable, alzó la vista con lentitud, como si quisiera asegurarse de mirar a cada uno de los acusados a los ojos. ¿Cómo justifican esto?, preguntó. Nadie respondió. Sergio, intentando salvar algo de dignidad, pidió permiso para hablar. Dijo que no sabía nada, que él no había participado en el fraude. Pero los mensajes donde me amenazaba contaban otra historia. La jueza lo detuvo con un gesto. Esto no trata de su boda, señor, dijo con voz cortante. Esto trata de un delito. Mi madre, la mujer que siempre se impuso con una palabra, no dijo nada. No alzó la voz. Ni siquiera intentó negar. Era la primera vez que la veía callada sin estar dormida. Mi padre, a su lado, parecía una figura de cartón, rígido, vacío, derrotado. Sabían que la batalla estaba perdida. Y no solo en la corte. Afuera, la tormenta seguía. La prensa local había hurgado en el escándalo de la boda frustrada y ahora tenía más que rumores, tenía pruebas. Un periodista publicó la historia completa del fraude. El titular no daba tregua. Familia de Clearwater acusada de robar herencia para financiar boda fallida. Intentaron controlar el daño. Pero el daño ya tenía voz, cara y comentarios virales. Los vecinos, los antiguos socios, incluso el exclusivo club donde mi padre se refugiaba los fines de semana, todos sabían. Y nadie perdona una caída desde tan alto. Después de meses de negociación, aceptaron un acuerdo. No por arrepentimiento, sino por miedo a perderlo todo en juicio. El monto final fue de 1.8 millones. Menos de lo que habíamos pedido. Suficiente para hacerlo sangrar. Tuvieron que vender la mansión que tanto presumían. Sergio, acostumbrado a vivir del respaldo familiar, se encontró de pronto sin red. La última noticia que tuve de él hablaba de un apartamento minúsculo y un trabajo que detestaba. No sentí pena. La complicidad también tiene precio, incluso si se disfraza de obediencia. Con el dinero, no compré venganza. Compré futuro. Invertí una parte en expandir mi estudio creativo. Contraté diseñadores jóvenes, construí un equipo. El resto lo dediqué a lo que más deseaba, fundar un espacio para apoyar a artistas que, como yo, crecieron sin red, sin respaldo, solo con sus ganas. Mi casa se transformó en algo más que arquitectura. Comenzó a llenarse de lienzos, de voces nuevas, de jóvenes que soñaban con ser algo más. Organicé talleres, abrí puertas, compartí recursos. Cada vez que los veía crear, sentía que el ciclo finalmente se cerraba. Mis padres quisieron usar mi hogar para su propio espectáculo. Yo lo convertí en un refugio para los que construyen desde el polvo. No volví a hablar con ellos. Una vez, mi madre dejó un mensaje de voz. Lloraba, suplicaba que lo olvidáramos todo, que volviéramos a ser una familia. Lo escuché entero. Luego lo borré. Sergio también escribió. Primero insultos. Luego súplicas. Después una mezcla incoherente de las dos. Lo bloqueé. A mi padre nunca lo escuché. Y, en el fondo, creo que fue lo más sincero que me dio, el silencio. No los odiaba. Pero ya no los necesitaba. Un año después, mi vida era otra. Mi casa seguía siendo un punto de encuentro, pero ahora se hablaba de ella por otras razones, arte, música, comunidad. No por el escándalo. No por la venganza. María, que con el tiempo se convirtió en algo más que mi abogada, me ayudó a organizar un festival anual, no solo para el orgullo, sino para cualquier causa que mereciera una voz.
El primero fue una maravilla. Gente bailando bajo las luces, niños pintando murales, adultos hablando como si el mundo aún pudiera cambiar. Desde la terraza, observé todo. Y por un momento, me vi a mí mismo con 26 años, maleta en mano, corazón hecho trizas, sin saber si alguna vez tendría un lugar que pudiera llamar hogar. Nunca imaginé que ese lugar sería este. No solo por sus paredes o su diseño, sino por lo que representa. Una casa construida con dignidad. Defendida con coraje. Y abierta con generosidad. A veces, cuando camino solo por el jardín, pienso en ellos. En mis padres. En Sergio. No sé dónde están. No me interesa. Lo que hicieron me marcó, sí. Pero no me definió. Esto, mi casa, mi gente, mi voz, eso es lo que me define. El dolor de hace 8 años ya no arde. Es una cicatriz, firme y sin rencor. Una historia que se recuerda sin volver a sangrar. Y sobre esa historia, construí algo que ellos nunca entendieron, no solo resistencia, sino amor. No solo libertad, sino propósito. Esa fue mi victoria. Silenciosa. Inquebrantable. Mía. Y eso, sí que vale más que cualquier herencia.